No vas a recordar exactamente cuándo fue, pero pasó. Un momento pequeño, casi sin peso, tal vez en la fila del supermercado con un producto en la mano que ibas a poner en el carrito y no lo pusiste, tal vez frente a la pantalla del celular, con el dedo ya sobre el botón de confirmar la compra y cerraste la aplicación. No hubo drama, no hubo una gran decisión, solo una pausa. Y lo extraño es que esa pausa no vino de afuera. No fue porque te faltara dinero, no fue porque alguien te advirtiera, no fue porque esa semana leíste algo sobre finanzas. Vino de adentro, una voz nueva, discreta, que apareció sin avisar y te hizo una pregunta simple antes de actuar. ¿Vale la pena? Si alguna vez sentiste eso, presta mucha atención a lo que voy a decirte ahora, porque la mayoría de las personas cree que va a saber exactamente cuándo empieza a enriquecerse. Imagina que habrá un momento claro, visible, confirmado por los números en la cuenta o por el cambio en su estilo de vida. Pero la riqueza real no empieza así. Empieza en silencio, en señales que pasan desapercibidas porque nadie te enseñó a reconocerlas. Hoy vamos a cambiar eso. En este video vas a descubrir las 7 señales que revelan que tu mente ya empezó a salir de la escasez, aunque tu estado de cuenta todavía no lo muestre. Y quédate conmigo hasta el final, porque la 7ª señal te va a hacer entender por qué nunca lograste ver las otras. Piensa en algo que pagas todos los meses. Ahora piensa esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente lo usaste? No hace falta que respondas en voz alta, pero algo acaba de apretarte el pecho, ¿verdad? Esa incomodidad es nueva. Hace algunos meses, ese débito pasaba y ni siquiera lo notabas. Entraba, salía y la vida seguía. Hoy te incomoda. No demasiado, pero te incomoda. Y te das cuenta de que no se trata solo de esa suscripción olvidada. También es esa compra que hiciste en una tarde mala y que nunca salió del cajón. Es ese gasto que en el momento justificaste, pero que hoy, mirando hacia atrás, ni siquiera sabes explicar bien por qué hiciste. Antes todo eso pasaba desapercibido, ahora ya no. Esa es la primera señal y es más sutil de lo que parece. Desarrollaste una incomodidad frente al desperdicio invisible. Ese que no duele, no aparece en el estado de cuenta como un problema, pero drena tu dinero todos los meses en silencio. Y lo más curioso es que no cambió tu nivel de ingresos. No tomaste ninguna decisión grandiosa, pero algo dentro de ti dejó de aceptar que tu dinero simplemente se evaporara sin dejar rastro. Eso no es exageración, no es ansiedad, es un radar que despertó. Y un radar que despierta empieza a detectar lo que antes era invisible. Las pequeñas fugas que, sumadas, explican por qué el mes termina en 0, incluso cuando parecía que el dinero iba a alcanzar. Quien todavía no siente esa incomodidad sigue dejando la puerta trasera abierta mientras intenta llenar el tanque por delante. Pero esa incomodidad es apenas el comienzo, porque cuando el radar despierta, lo primero que exige es que dejes de desviar la mirada. ¿Alguna vez llegaste al final del mes sin entender a dónde se fue el dinero? No una vez, varias. Te depositaron el sueldo, pagaste las cuentas, y lo que quedaba no quedó, desapareció, como siempre. Y te quedaste mirando el estado de cuenta con esa sensación extraña de haber trabajado todo el mes para no tener nada que mostrar. Durante mucho tiempo, eso parece normal. Casi todos a tu alrededor viven así. El dinero se trata como una fuerza medio misteriosa. Entra con expectativa, sale con frustración y nadie sabe explicar bien qué pasó en el camino. Pero en algún momento, algo cambia. No es dramático, no tiene una fecha marcada. Es solo un día en el que abres el estado de cuenta y en lugar de cerrarlo rápido como siempre hacías, lo miras de verdad, sin huir, sin juzgar, solo miras. Y empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí, el patrón de gasto que se repite cada semana. La categoría que consume mucho más de lo que imaginabas. El dinero que no se fue de golpe, se fue escapando poco a poco, en montos lo bastante pequeños como para no doler, pero lo bastante grandes como para hacer falta al final. Esa es la segunda señal,
La claridad que nace cuando dejas de tratar el dinero como un tema incómodo y empiezas a verlo como información. No es control obsesivo, no es una hoja de cálculo por obligación, es madurez. Es la diferencia entre ser arrastrado por el mes y empezar a conducirlo tú. Y esa diferencia cambia el destino de tu dinero incluso antes de que cambies cualquier hábito. Pero ver con claridad el presente es solo la mitad del juego. La otra mitad es lo que empiezas a hacer con el futuro. Hay una pregunta que empieza a aparecer en tu cabeza en momentos que antes eran automáticos, en la tienda, con el producto en la mano, en la página web, con el carrito lleno, en el restaurante, eligiendo qué pedir. Una pregunta simple, casi irritante de tan directa. ¿Y después? No es miedo, no es escasez. Es una conciencia nueva que llegó sin pedir permiso y empezó a ocupar un espacio que antes estaba lleno solo por el impulso del momento. Durante la mayor parte de la vida, el presente gana esa disputa casi siempre. La presión de la hora es concreta, urgente, visceral. El futuro es abstracto. Existe en una dimensión que el cerebro no logra sentir de la misma forma en que siente el placer inmediato. Y el sistema lo sabe. Fue construido exactamente para explotar ese cortocircuito. Cada anuncio, cada oferta relámpago, cada cuota que cabe en el bolsillo, existe para asegurarse de que nunca llegues a hacerte esa pregunta antes de actuar. Pero tú ya la estás haciendo. Y eso lo cambia todo. No porque te hayas convertido en una persona sin placer o sin ganas de disfrutar la vida, sino porque una voz interna aprendió a competir con el impulso y a veces gana. Esa es la tercera señal. Empezaste a considerar el mañana antes de actuar en el hoy. Parece algo pequeño. No lo es. Es el momento en que tu dinero deja de usarse para apagar la incomodidad del presente y empieza, aunque todavía de forma tímida, a dirigirse hacia la construcción de algo que va más allá de él. La prosperidad no empieza cuando aumenta el saldo. Empieza cuando el futuro deja de ser abstracto y se convierte en una dirección real dentro de ti. Y cuando esa dirección existe, el siguiente paso es inevitable. Empiezas a mirar de otra forma en qué gastas y por qué gastas. Piensa en una compra que hiciste en los últimos meses. No cualquier compra, una en específico. Esa que en su momento justificaste muy bien, la que tenía sentido dentro del contexto, la que parecía justa después de todo lo que habías trabajado. Ahora sé honesto, ¿la necesitabas de verdad o necesitabas que alguien te viera con ella? Esa pregunta incomoda porque la respuesta, muchas veces, no es tan clara como debería ser. Durante años aprendimos a confundir esas dos cosas, y el sistema es especialista en eso. Transforma el deseo de aprobación en necesidad de consumo. Ya no estás comprando un producto, estás comprando una versión de ti mismo que quieres proyectar al mundo. El auto que comunica éxito, la ropa que comunica pertenencia, la cena que comunica que ya llegaste. Y lo más perverso es que funciona. Por unos instantes funciona muy bien. El problema es la cuenta que queda, y no solo la financiera, porque esa la ve cualquiera. También la cuenta invisible, la que se va cobrando en cuotas de ansiedad, de dependencia y de una sensación cada vez más fuerte de que necesitas seguir gastando para seguir siendo quien quieres parecer. Pero algo cambió dentro de ti. Porque ahora, antes de ciertas compras, aparece una incomodidad que antes no existía. No después, antes. Un freno interno que pregunta sin rodeos, ¿esto es para mí o es para el público? Esa es la cuarta señal. Y es poderosa porque no te priva de nada. Solo te devuelve la conciencia de por qué estás gastando. Y cuando de verdad entiendes el por qué, muchas cosas pierden sentido por sí solas. El público nunca pagó ninguna de tus cuentas, pero durante mucho tiempo decidió cómo gastabas. Hay algo que antes admirabas y que hoy te deja indiferente. El auto en la calle que te hacía voltear la cabeza, el reloj en la muñeca de alguien que te hacía pensar, algún día. La foto en redes sociales con el viaje, el restaurante,
el estilo de vida que parecía ser la definición exacta de haber triunfado. Todavía ves esas cosas, solo que ya no te provocan lo mismo. Y en lugar de esa fascinación antigua, empezó a aparecer otra, más silenciosa, más difícil de explicar para quien todavía no llegó ahí. Ves a alguien decir que construyó una reserva a lo largo de los años y sientes un respeto genuino. Escuchas sobre un pequeño negocio que genera ingresos cada mes sin depender de la presencia del dueño, y tu atención se enciende de otra manera. Lees sobre alguien que invirtió con paciencia durante una década y que hoy tiene opciones que la mayoría no tiene, y piensas, esa es la quinta señal, y revela algo fundamental sobre en quién te estás convirtiendo, porque siempre construimos en dirección a lo que admiramos. Cuando la fascinación está en el símbolo, el dinero va hacia el símbolo. Cuando la fascinación se desplaza hacia lo que el símbolo esconde, la libertad, la constancia, el patrimonio silencioso, el dinero empieza a seguir esa nueva dirección. El estatus grita, necesita ser visto, actualizado, aprobado. El activo susurra. Trabaja mientras duermes, crece sin público y no necesita de nadie para seguir existiendo. Cuando empiezas a escuchar mejor el susurro que el grito, tu brújula interior ya cambió de dirección. Y una brújula que cambia de dirección, tarde o temprano, termina llevándote a un destino completamente distinto. Hay una satisfacción que antes no podías sentir. No es la satisfacción de comprar, no es la de recibir elogios, no es esa sensación de demostrar que las cosas van bien. El post, el comentario, la mirada de aprobación de alguien que apenas conoces, es otra cosa. Es la satisfacción de mirar un número que creció y que nadie sabe que creció. De sostener un hábito durante semanas sin contárselo a nadie. De tomar una decisión financiera consciente en silencio, sin registro, sin audiencia, sin la validación de nadie. Y sentir que eso basta. Durante años, el sistema te entrenó para buscar la recompensa externa, el like, el reconocimiento, la prueba visible de que estás avanzando. Y mientras esa recompensa venía de afuera, tus decisiones servían a la imagen, no a la construcción. Hacías las cosas para mostrar. Gastabas para que te vieran gastar. Incluso tus logros necesitaban testigos para parecer reales. Pero en algún momento, la fuente de la recompensa empezó a cambiar de lugar. Ahorrar empezó a darte más placer que gastar. Fortalecer la base empezó a satisfacerte más que exhibir cualquier resultado todavía incompleto. Esa es la sexta señal, y es una de las más difíciles de percibir, justamente porque ocurre por dentro, lejos de cualquier extracto o logro visible. Cuando tu recompensa psicológica se desplaza de la aprobación a la construcción, tu comportamiento cambia con ella, porque el comportamiento siempre sigue a la recompensa, siempre. Y quien aprende a encontrar placer en el silencio del progreso, deja de necesitar el ruido del consumo para sentirse bien. Pero hay una señal todavía más profunda que esta, una que no aparece en tus decisiones, ni en tu mirada, ni en tu satisfacción. Aparece en tu cuerpo. ¿Recuerdas cómo eran los días antes de cobrar? Esa tensión de fondo, ese cálculo constante y silencioso que tu mente hacía sin parar. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tiempo queda? Una vigilancia permanente que no se apagaba ni siquiera cuando intentabas descansar. Cualquier noticia inesperada se sentía como una amenaza. El auto haciendo un ruido distinto, una visita al médico fuera de lo previsto, una cuenta que llegó más alta de lo esperado. No eran tragedias, pero se sentían como si lo fueran. Porque cuando el margen entre lo que tienes y lo que necesitas es demasiado pequeño, cualquier oscilación basta para desestabilizarlo todo. Y tu sistema nervioso lo sabe, incluso cuando intentas convencerte de que todo está bien. El cuerpo no miente. Esa opresión en el pecho el día 25, la dificultad para dormir cuando el mes no cerraba, la irritación fácil que no tenía nombre, pero sí dirección. Y esa dirección era tu cuenta bancaria. Esa tensión era tan constante que se volvió paisaje. Dejaste de notarla porque siempre había estado ahí. Pero ahora hay algo distinto.
Aparece un imprevisto y respiras. No porque el problema desapareció, sino porque existe un suelo que antes no existía. Un margen, un espacio entre el caos y el colapso que fuiste construyendo sin darte cuenta de que lo estabas construyendo. Esa es la séptima señal, y es la más profunda de todas, porque no está en tus decisiones, no está en tu manera de mirar, no está en ninguna elección consciente que hayas tomado, está en la ausencia de un peso que cargaste durante tanto tiempo que ya habías olvidado cómo era vivir sin él, y ahora entiendes por qué esta señal es la última, porque solo aparece cuando las otras ya llevan tiempo ocurriendo, silenciosas, invisibles, trabajando por dentro. Es la prueba de que algo cambió de verdad, no en el extracto, en ti. 7 señales, y ninguna de ellas aparece en el estado de cuenta. Ninguna exige un salario más alto, un ascenso o un nuevo año con metas pegadas en la pared. No piden permiso ni hacen anuncios. Llegan en silencio, se instalan poco a poco, y solo las percibe quien aprendió a mirar hacia adentro antes de mirar los números. Y si hoy te reconociste en alguna de ellas, sabe esto: no es coincidencia, es evidencia. La mayoría de las personas va a seguir midiendo su progreso solo por lo que todavía no llegó, por el patrimonio que aún no existe, por la libertad que todavía parece lejana, y mientras mira únicamente lo que falta, no logra ver lo que ya comenzó. Tú no tienes por qué cometer ese error. La verdadera transformación financiera no empieza cuando el dinero sobra, empieza cuando cambia tu relación con él, y ese cambio, silencioso, invisible, profundo, ya está ocurriendo dentro de ti. Reconocerlo no es arrogancia, es claridad. Y la claridad es el primer recurso de quien de verdad está empezando a enriquecerse en silencio. Si este video te hizo ver algo que todavía no habías sabido nombrar, deja tu like ahora. Es un gesto pequeño, pero es lo que hace que este tipo de contenido siga llegando a quien necesita escucharlo. Suscríbete al canal. Aquí no vendemos la ilusión de la riqueza rápida. Aquí construimos conciencia poco a poco de la única manera que realmente funciona. Y en los comentarios escribe una sola palabra: silencio. Quiero saber quién llegó hasta aquí y entendió que el progreso más real es el que ocurre antes de cualquier prueba visible. El próximo video te va a mostrar las fuerzas que gobiernan el dinero y que nadie te enseñó a usar a tu favor. Se llama Las 5 leyes del dinero que pueden cambiar tu vida financiera. Haz clic ahora. Nos vemos allá.